una vez más aquí en nuestra iglesia local. Así que gracias al Señor que nos ha permitido estar una vez más aquí y poder aprender esta noche de su palabra. Mediante Él nos va utilizando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que en esta noche la idea es animarles a través de la palabra de Dios, recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y también recordarnos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, tener ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, el cual solo se consigue y mediante la fe en Cristo Jesús, que fue en su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Recordemos que Cristo, Dios Padre, tomó a bien por amor a nosotros, no porque nosotros fuéramos alguien especial o porque lo somos, no, sino por a pesar de lo que somos y de lo que íbamos a hacer en ese momento. Dios tomó a bien a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, a pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Y sabemos que Él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Y eso es el Evangelio. Y dice la palabra que el que lo cree ya es salvo. Y al momento de ser salvo y poner la fe en ese maravilloso sacrificio de Cristo, el cual nos redimió de nuestros pecados y pagó nuestros pecados, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. Y pasamos de la familia de Satanás a la familia de Dios. Entonces ahora somos nuevas criaturas. Y por ende deberíamos de ser diferentes y actuar diferente, según la voluntad de Dios. No en nuestras fuerzas, sino dejando que Dios guíe nuestras vidas mediante su palabra y la comunicación que es la oración con nuestro Padre Celestial. Así que en esta noche les invito que busquemos Colosenses capítulo 2 y me dan un amén cuando lo tengan. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tiene? El tema de esta noche es la plenitud en Cristo Jesús. Ese es donde nos vamos a enfocar en esta noche. Y Colosenses, vamos a leer del capítulo 2, del versículo, prácticamente todo el capítulo. La palabra del Señor dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, en todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asintiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Ya me perdí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Ahora vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos dé entendimiento para poder aprender de su palabra. Padre buen Dios que estás en los cielos, en esta tarde, noche venimos ante ti, oh Padre Celestial. Primeramente confesándote que hemos pecado contra ti. Te hemos fallado, oh Padre Celestial, consciente y inconscientemente, oh Padre Celestial. Hemos tenido la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hemos hecho, oh Padre Celestial. Hemos tenido la oportunidad de buscar más de ti y no lo hemos hecho. Como hijos te hemos fallado, oh Padre Celestial. Nos hemos desviado y hemos dejado que nuestra naturaleza nos domine, oh Padre Celestial, sabiendo que eres tú el que nos da entendimiento y sabiduría día con día, oh Padre Celestial. Nos da más de lo que merecemos. Y a pesar de eso, a veces nos desviamos, oh Padre Celestial. No tomamos en cuenta tu palabra y tus promesas que tienes para con cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Venimos ante ti dándote gracias por todas y cada una de tus bendiciones, por un día más de vida que nos has dado, oh Padre Celestial. Por nuestros alimentos, oh Padre buen Dios, por cada una de nuestras posesiones que poseemos gracias a ti, oh Padre, por nuestra familia y nuestros trabajos, oh Padre. Yo sé que cada uno tenemos nuestras aflicciones y necesidades, y en esa noche venimos ante ti, oh Padre, a ponerlas en tus manos, que seas tú supliendo cada una de nuestras necesidades.
no porque nosotros te lo pedimos, sino que se haga tu perfecta y bendita voluntad, oh Padre Celestial. Tú nos conoces mejor que nadie, oh Padre Celestial, mejores que nosotros mismos. Tú sabes de lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, oh Padre Celestial. Podría ser que en nuestro pensamiento y razonamiento podamos estar en lo correcto según nosotros, oh Padre Celestial. Pero tú conoces lo mejor para cada uno de nosotros. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, oh Padre Celestial. Que en esta noche podamos aprender de tu palabra y podamos no simplemente escucharla, sino también ponerla en práctica en nuestra vida, oh Padre Celestial. Recordar todo ese amor que nos das día con día, oh Padre Celestial, a pesar de lo que somos, oh Padre Celestial. Que seas tú en esta noche glorificado y exaltado, oh Padre y buen Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, hermanos, Colosenses, si bien vemos, Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosas mediante todo lo que el hermano Epafras le había comentado sobre ellos, porque Pablo no había tenido la oportunidad de ir personalmente a predicar a esa área, pero había escuchado sobre ellos, y a pesar de que Pablo en ese momento estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios, eso no le quitaba el ánimo y la buena acción de preocuparse y estar al pendiente de sus hermanos afuera. Vemos la llenura del Espíritu Santo de Pablo y cómo Dios lo utiliza para mandarle un mensaje a los hermanos que también están pasando dificultades. A pesar de que él estaba encarcelado, Dios lo utilizaba para que llevarles un mensaje a estos hermanos de Colosas. Vemos que los hermanos de Colosas estaban enfrentando varios problemas. El versículo 4 dice: y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí vemos que Pablo les está recordando, o más bien les está advirtiendo a los hermanos de Colosas que tengan cuidado con las palabras sutiles, ya sea puede ser de otros mismos hermanos en la congregación judíos, que les podrían estar implementando, ¿no? La circuncisión o algún rito judío que ellos ya estaban acostumbrados a hacer habitualmente. Entonces también por otra parte estaban rodeados de ídolos, muchos ídolos que también los podían afectar y desviar su mirada en Cristo, que sí eran hijos de Dios, pero estaban vulnerables a esos ataques también. Entonces vemos que Pablo se alegra y dice que se goza por su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él estaba seguro que eran hijos de Dios y que su fe era fuerte. No eran débiles en ese aspecto en la fe, pero él tenía miedo de todas esas situaciones, ¿no?, que podrían desviarlos a ellos del camino del Señor. El primer punto son las palabras engañosas. Si podemos buscar en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice: y ahora, mis amados hermanos, pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron.
manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos, engañando a la gente inocente. Aquí vemos que también les está advirtiendo sobre esas personas que, si bien vemos, puedan estar también adentro de la congregación, pero su mentalidad, su enfoque no es en Cristo, sino sus propios criterios, su propio razonamiento humano, el cual puede desviar a estos hermanos o a los hermanos que van empezando en Cristo. Por eso Él les dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que se les han enseñado. Les recuerda que tienen que tener cuidado en ese aspecto. Y sabemos que nosotros, para ser en ese caso precavidos y saber diferenciar este tipo de situaciones, lo vamos a lograr mediante la lectura bíblica. Mediante nosotros busquemos más del Señor, leamos la palabra, estudiemos la palabra, porque no solo es de leerla, sino también estudiarla, poner de nuestra parte y querer buscar más de Dios. Como sabemos, el pastor está predicando sobre la guerra espiritual los domingos y nos recuerda siempre la armadura de Dios. Y sabemos y deberíamos de estar conscientes que esa armadura es de uso diario. No es que solo los lunes vamos a tener batallas, no es que lunes, miércoles y viernes, no. Eso es de todos los días. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos bien preparados con nuestra armadura, seremos una presa fácil. Entonces, vemos también que en Primera de Pedro 5:9 dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Si leemos el versículo 8, nos está alertando de la batalla y del enemigo que tenemos, que dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Si vemos aquí, nos recuerda, ¿no?, lo que les acaba de comentar, que tenemos una batalla constante con nuestro enemigo el diablo y que anda buscando a los más débiles de nosotros. No se va a ir al más fuerte, al que esté espiritualmente fuerte, sino al que esté débilmente espiritual. Y vemos que no solo nosotros como iglesia local atravesamos estas dificultades, estas adversidades, estos problemas, como serían las palabras engañosas o sutiles, sino que en todo el mundo, todos los otros hermanos también están afrontando la misma situación. Entonces, vemos que más adelante dice en el versículo 6 de Colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí Pablo nos está diciendo que asimismo, como recibimos, andemos en el Señor.
Si sabemos que hemos recibido al Señor Jesucristo por fe, sabemos por deducción lógica que nuestra vida tiene que ser por fe. Entonces sabemos que tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, a los designios de Dios. Gálatas 3:26 dice: antes de que se nos abriese el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora. Me equivoqué. No era eso, me equivoqué. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Aquí vemos que nos dice que ahora que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, todos nosotros tenemos el privilegio y ahora somos llamados hijos de Dios. Y que como estamos en Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas, nuevos hijos de Dios. El versículo 7 de Colosenses dice: arraigaos y sobreedificaos en él, y confirmaos en la fe, así como lo habéis enseñado, abundando en acción de gracias. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos que Pablo también les recuerda a los hermanos de Colosas cómo debería de ser nuestro andar diario, que dice que debemos andar y ser dignos del Señor, agradándole en todo y llevando fruto, y en acción de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero sabemos que para llegar a tener esa plenitud o estar llenos del Espíritu Santo, solo se obtiene mediante la lectura diaria, mediante la oración y mediante busquemos más del Señor. Solo así podemos llegar a esa plenitud o lleno de gozo. Para que todas estas cosas que dice Pablo sean una realidad en nuestras vidas, para que andemos en un andar digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de buena obra. Sabemos que nuestra misión principal en esta tierra, además de buscar más del Señor, de aprender, sabemos que nuestra misión principal es ir y predicar el Evangelio a toda persona que nosotros nos podamos encontrar en nuestro andar diario. Muchas veces omitimos esas partes, ya sea porque andamos precisos, no tenemos tiempo, o porque quizás tenemos pena de predicar el Evangelio, porque dirán. Entonces, muchos factores que nos impiden hacer la voluntad de Dios, llevar ese mensaje a otras personas que lo necesitan, porque sabemos que el Señor viene pronto. Entonces nuestra misión es predicarle el Evangelio a las otras personas, y así ellos, mediante escucharlo, si es su deseo o no, y creen en el sacrificio del Señor Jesucristo, serán salvos y serán
sellados con el Espíritu Santo. Pero nuestra misión no es que lo crean, es predicar el Evangelio. El Señor hace la obra en ellos. Nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. Vemos en Efesios capítulo 3:17 que dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Aquí vemos que la palabra del Señor nos dice que mediante nosotros confiemos en el Señor, mediante nosotros permanezcamos en el Señor, echaremos raíces profundas en nuestro corazón, en el amor de Dios. Y ellas nos mantendrán fuertes. ¿Pero fuertes para qué? Para las acechanzas del enemigo. Recuerden que el enemigo siempre va a andar buscando la manera de hacernos caer, la manera que nosotros nos alejemos de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Cuando nosotros decimos, no, el otro domingo voy a ir, ay no, toda la semana trabajé mucho, ando cansado. El otro domingo. O si no, lo voy a ver por el teléfono. Y no han pasado 5 minutos y ya no estamos durmiendo. Les digo por experiencia, ya me ha pasado. Ya me he dormido. Entonces, y considero yo, a mi punto de vista, que lo mejor es estar aquí en nuestra iglesia local. Porque no es lo mismo estar en la casa, acostado en la cama, en la hamaca, con el teléfono, cómodos, que estar aquí sentados, leyendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Considero yo que no es lo mismo y no se aprende lo mismo. Entonces, el Señor siempre nos busca a nosotros, busca la manera de que lo busquemos a Él, que vayamos hacia Él a través de las dificultades y adversidades. Y Él nos promete que nos va a fortalecer espiritualmente. Él también nos hace promesas que va a estar con cada uno de nosotros, que a pesar de las adversidades, Él siempre está con cada uno de nosotros. Dios siempre se mantiene fiel y justo con cada uno de nosotros a pesar de lo que somos. 1 Corintios 3:9 dice: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Vemos que Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Vemos aquí que Pablo dice que nosotros también estamos en la obra de Cristo. Él dice: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Vemos que nosotros también somos parte de ese cultivo, de ese trabajo. ¿Por qué? Porque así como les decía, nuestra misión en esta tierra es ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. El campo es el mundo y nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí vemos que Pablo nuevamente le advierte a los hermanos de Colosa que tengan cuidado con las filosofías y con las filosofías huecas y sutilezas. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, en la región donde ellos estaban, ampliamente había muchos dioses griegos. Entonces ellos estaban envueltos en eso. Constantemente su andar diario era ver esas estatuas en las plazas o habían templos para esos dioses. Entonces ellos constantemente estaban bajo esas situaciones en las cuales podían debatir, ¿no?, con los filósofos y quizás las palabras persuasivas de ellos podrían llegar a convencerlo o hacerlos cambiar sobre su fe en Cristo. Entonces Pablo les advierte de eso y que tengan cuidado en ese aspecto. Vemos también que en 1 Corintios 8:9 dice: pero ustedes deben tener cuidado de su libertad. No hagan tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Aquí vemos que Pablo les estaba recordando, ¿no?, que a pesar de que ellos tenían la costumbre de comer la carne sacrificada a los ídolos, habían hermanos judíos que para ellos era ofensivo esa situación. Entonces Pablo les anima a que evitaran hacer este tipo de cosas que quizás para ellos era inofensivo, pero para los otros hermanos era algo incómodo y molesto. Entonces esto iba a generar conflicto entre los hermanos. Y por eso les pide de una manera eh, delicada, ¿no?, que eviten hacer este tipo de situaciones para que no haya conflicto entre los hermanos. Igualmente, ¿no?, entre nosotros debemos saber que si hay algo que podemos realizar, pero si sabemos que le va a incomodar a un hermano en Cristo, es mejor no hacerlo. Si estamos conscientes de eso, porque si no, lo que estamos provocando es generarle un conflicto con él y hacerlo sentir mal, y no tanto el sentirlo mal, sino que su fe sea dañada. Sabemos que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y no podemos estar en conflicto unos con otros. Vemos también que Efesios dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Aquí vemos que va a haber personas, ¿no?, que van a tratar la manera de justificar sus acciones mediante que es bueno o que no sabían. Entonces, haciendo cosas que parecen buenas, pero no lo son. Porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones y Él sabe con qué intenciones hacemos las cosas o las otras personas lo hacen para con nosotros.
Gálatas 4:3 dice: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumple el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Aquí vemos que la palabra del Señor nos recuerda, ¿no?, que antes éramos esclavos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su infinito amor, hizo un plan perfecto en el cual mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, y pagarlo en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese precio que lo pagó con su sangre nos libró de la condena del pecado y ahora somos libres gracias al sacrificio de Cristo. Y por medio de eso también recibimos vida eterna y fuimos sellados con el Espíritu Santo. El versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí vemos que Pablo está hablando acerca de la deidad de Dios y le recuerda que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por ende nosotros, sus hijos, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mediante el Señor nosotros somos fortalecidos día con día. Dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí vemos también que Pablo recuerda, ¿no?, y nos dice que somos completos en Cristo Jesús. Es decir, que no nos hace falta nada. Somos completos en Cristo Jesús y no nos hace falta nada más, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como les decía, el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y mediante Él nosotros somos nutridos mediante su palabra y a través de la oración. Efesios 3:19 dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Vemos que la palabra de Dios nos dice que espera que nosotros experimentemos todo el amor de Cristo. También dice que no siempre lo vamos a comprender, pero que a pesar de eso vamos a ser completos en plenitud en nuestra vida y que el poder proviene de Dios. Sabemos que solo
El Señor es el único que nos puede dar entendimiento y conocimiento para cualquier cosa que nosotros querramos realizar. Por nuestros medios propios, nuestro propio conocimiento, nada bueno puede salir. Siempre es bueno encomendarle nuestros planes y nuestros deseos al Señor y que Él en su sabiduría nos brinde entendimiento tanto para comprender su palabra como para comprender los planes que tiene para con cada uno de nosotros y que si es su voluntad se realicen según su palabra. Porque muchos podemos tener planes, ¿no? Y proyectos y queremos que sean un éxito, pero solo Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Solo Él sabe el porvenir de mañana. Entonces por eso es bueno y saludable siempre encomendarle todas nuestras cargas y situaciones al Señor y que Él en su vasta sabiduría nos ayude a comprender sus designios y a comprender sus decisiones. Porque sabemos que en el Señor estamos completos. No nos hace falta nada. No, pero podríamos decir, pero usted no sabe que yo casi tengo a la mitad la refri, fíjate. Pero fíjate que el tanque del carro también ya anda a la mitad, fíjate. No estoy completo, fíjate. Todavía me falta para llegar a fin de mes. Podríamos tener muchas situaciones que nos agobien, que nos preocupen, que nos pongan a pensar, ¿no? O situaciones en el trabajo que ya nos puedan tener al límite y decir, no, ya mañana, ya no voy a venir a trabajar, ya mucho. Porque hay veces, no siempre andamos de buen humor. Entonces hay situaciones que nos ponen a prueba, por decirlo así. Y sobre todo a veces siempre es la paciencia. Y la paciencia a veces no es muy amiga de uno. Entonces, pero por eso hay que encomendarse al Señor y pedirle a Él sabiduría y que sea Él proveyendo cada una de nuestras necesidades. Porque nosotros, lo primero que hacemos cuando necesitamos algo es buscar a alguien cercano. Es buscar a alguien de confianza que sabemos que nos puede ayudar en esa situación. Rara vez vamos a decir, Señor, estoy pasando esta situación, tengo esta necesidad y quiero que seas tú supliéndola según tu voluntad. Esa sería la acción adecuada a tomar ante cualquier adversidad. Pero como seres humanos orgullosos y a veces nos consideramos independientes de Dios, siempre buscamos primero solucionarlo nosotros. Y ya después, como no logramos, ¿verdad? Por ningún lado, ahí sí, Señor, fíjate que necesito esto, necesito aquello. Entonces, debemos tratar la manera de siempre priorizar al Señor en cada una de nuestras decisiones de nuestro diario vivir. Vemos también que el versículo 11 dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo se refiere a la circuncisión, pero a la circuncisión espiritual. Él mismo recalca que no es una circuncisión a mano, como normalmente hacían los judíos al 8º día con los bebés varones, sino a la circuncisión que el Señor Jesucristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Sabemos que Él pagó todos nuestros pecados y murió por cada uno de nosotros. Pero también ese acto de amor, además de pagar nuestros pecados, venció a la muerte, venció el pecado, hizo que el pecado ya no tuviera poder sobre nosotros. Porque antes de ser hijos de Dios, el pecado dominaba sobre nosotros, tenía poder sobre nosotros. Y aunque fuéramos a un lado a otro, la carne nos dominaba. Pero ahora no, ahora ese poder se le ha sido quitado. Y mediante el sacrificio de Cristo, mediante la fe en su sacrificio, somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros. La vieja naturaleza sigue ahí, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Sí nos puede incitarnos, decir, hace esto, hace aquello, pero ya depende de nosotros si hacemos caso a esas insinuaciones de la carne o hacemos caso al Espíritu de Dios. Entonces, en eso se basa la santificación, que es un proceso en el que estamos ahora que somos hijos de Dios. En el momento que hemos sido salvos, entramos a esa fase que es la santificación, que es un proceso que dura desde el momento que creemos hasta que muramos o Cristo venga por nosotros. Sabemos que es una lucha diaria y constante con el enemigo. Romanos 2:29 dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. La palabra de Dios dice eso. Recordemos que, como les decía, los hermanos de Colosas también estaban atravesando esas dificultades con los hermanos judíos, que les imponían o les insistían que tendrían que ser circuncidados para ser considerados hijos de Dios. Entonces, esa era parte, una de los conflictos en los que se encontraban los hermanos de Colosas en ese momento. Pero la palabra de Dios dice que no era así la situación, sino que el que hiciera un cambio de pensar, que se enfocara en hacer la voluntad de Dios, es el que se considera un hijo de Dios, no el que hace caso a la ley, el que sigue al pie de la letra de la ley, porque sabemos que la ley no fue diseñada para salvar a nadie. La ley lo único por la cual fue diseñada fue para decirnos o reflejarnos que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, el cual murió y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos.
Aquí Pablo nos recuerda también sobre el bautismo y que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y que no solamente fuimos sepultados, sino que también fuimos resucitados juntamente con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Romanos 6 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Aquí nos está recordando nuevamente, ¿no?, lo que les había dicho, que asimismo como la palabra dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo, también nuestros pecados fueron consumados en ese acto, que así como fuimos sepultados, también vamos a ser resucitados. Y vamos a estar juntamente con Cristo en los cielos, que fuimos liberados del poder del pecado. Y también nos recuerda que nunca más vamos a volver a morir. Aquí se refiere a una muerte espiritual, ¿no? Sabemos que físicamente pues vamos a morir, si el Señor así lo permite, pero sabemos que esa muerte se refiere a la paga en el infierno por nuestras acciones. Sabemos que nosotros ya no vamos a ir al infierno porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados y han sido consumados en la cruz del Calvario. Por eso Pablo los animaba a los hermanos de Colosa, a modo de que ellos se siguieran manteniendo firmes en las enseñanzas que les daban los hermanos, que tuvieran cuidado con esas palabras sutiles que en este tiempo también siguen vigentes. Hay muchos predicadores en internet que se pueden escuchar bien, pueden decir ciertas verdades, pero sabemos que no mencionan el sacrificio de Cristo, no mencionan a Cristo en la cruz. Entonces, y sin derramamiento de sangre, sabemos que no hay. Entonces, tenemos que confiar en Cristo y saber que Cristo es el que nos suple todas nuestras necesidades y va a estar con nosotros en cada una de nuestras adversidades, a pesar de lo que somos. El Señor siempre va a querer, quiere lo mejor para cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos. Espero que en esa noche hayamos podido recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros y saber que a pesar que habían hermanos en Cristo en su momento que pasaban dificultades y adversidades iguales a nosotros, sabemos que Cristo siempre estaba con ellos, así como también está con cada uno de nosotros. Así que hay que siempre mantenernos firmes en el Señor y no separarnos de Él. Siempre tratar la manera de buscar del Señor. Que sea Él guiándonos en nuestro andar diario.
que sea Él supliendo cada una de nuestras necesidades, que sea Él nuestra fortaleza y nuestro pilar en nuestra vida. Así que esta ha sido mi participación en esta noche. Espero se haya podido comprendernos y podamos llevar un poco de la palabra del Señor. Así que oremos en esta noche, hermanos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por todo y cada una de tus bendiciones.